Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los asistentes de este gran evento. Mucho gusto, me presento. Soy el ingeniero Cristian Romero, jefe de marca de infraestructura de comunicaciones al interior de la Omayer para la división de redes y seguridad electrónica. Es un verdadero placer darle la bienvenida a este encuentro virtual, un webinar técnico comercial donde Simon y Dawa convergen bajo una única solución de innovación y tecnología para la optimización de los centros de datos. Hoy contamos con la presencia de dos fabricantes líderes a nivel global, dos fabricantes de la casa y que por supuesto somos los representantes en la Omayer. Simon Company, en cabeza del ingeniero Nelson Farfán, quien se desempeña como Data Center Market Manager para la región latinoamericana. Simon, un fabricante con una amplia trayectoria en redes de cableado estructurado para redes de cobre y fibra óptica de alto desempeño y alta disponibilidad. Por otro lado, contamos con la presencia de Dawa Technology, en cabeza del ingeniero Fabián Gil, jefe de marca de networking y seguridad electrónica. Dawa, líder en soluciones de seguridad electrónica y monitoreo inteligente. En esta sesión exploraremos un tema muy clave para el presente y el futuro de la infraestructura de los centros de datos. Eso se traduce en cómo convertir y cómo construir centros de datos sostenibles, seguros y confiables. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y donde las organizaciones enfrentan retos y desafíos constantemente para la continuidad y la seguridad de sus operaciones, mientras optimizan el consumo y la optimización de sus recursos. Durante esta sesión descubriremos pilares claves como cómo elegir el diseño inteligente y la conectividad avanzada de Simon y optimizar el rendimiento y la escalabilidad en sus centros de datos. 2. Cómo las soluciones de Dawa fortalecen la seguridad física y digital, protegiendo la infraestructura 24/7 durante los 365 días del año. Y 3. Estrategias y casos en que la integra sostenibilidad, seguridad y eficiencia operativa para lograr centros de datos listos para el futuro. Ahora sí, para dar inicio, vamos a vivir esta experiencia con Simon y Dawa, donde la generación de centros de datos sostenibles y seguros y eficientes comienza ya mismo. Entonces, damos el paso a nuestro speaker, Nelson Farfán. Nelson, el espacio es todo tuyo. Somos todo oídos. Bienvenidos a esta presentación. Bueno, hay una cosa interesante. Yo les comentaba que hace 20 años cambiamos de 1 giga a 10 gigas. Y hoy, en menos de 4 años, están cambiando todas las comunicaciones de 10 gigas a 800 gigas. Entonces estamos cambiando 80 veces más con cambios tan significativos que han sido aprovechados por inteligencia artificial, que no es algo nuevo. Inteligencia artificial yo lo veía hace muchos años cuando estábamos trabajando con la parte de equipos que hacían la parte de análisis de petróleo, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol. En el caso de Ecopetrol se montaban unos equipos justamente para evitar el trabajo de personas que tardaban 3 meses en hacer un cálculo y en ese momento se llegó a bajar a 1 día. Hoy ese día se está bajando a 5 minutos para el mismo análisis y eso es lo que está ganando la inteligencia artificial. Simon se ha dedicado mucho a esta parte de inteligencia artificial y de hecho somos partner de las grandes empresas que están saliendo con sus equipos de inteligencia artificial para trabajar servidores de 100 gigas a 800 gigas y los últimos que se están viendo a 1600 gigas. Eso es algo impresionante debido a que el cambio se ha hecho tan rápido que equipos de hace 3 años ya están comenzando a ser obsoletos o dedicados a trabajos menores. Algo importante que tenemos justamente en Simon es que nosotros trabajamos directamente, yo pertenezco al grupo de la TIA, el grupo 42, donde se hacen las normas
para trabajar este tipo de tecnologías. Lo mismo por Colombia participó en ISO, y en ISO es un grupo de trabajo que se basa mucho en las tecnologías también desarrolladas en los diferentes países. Aquí hay alguien importante, una asociación que se llama VIXI, que tenemos a nivel mundial, donde se hacen las buenas prácticas de cómo trabajar estos tipos de tecnología nuevos y cómo ponerlos a funcionar de manera, como decimos, sostenibles y eficientes. Por eso, pues vamos a enfocar la charla a todo lo que ha sucedido en el mundo, que es allá justamente donde están Simon, las sucursales de Simon, para poder suplir las necesidades de los proyectos que hay. Hoy, por ejemplo, en el área nuestra, Brasil, Chile, Colombia, ya están montando proyectos de inteligencia artificial que se están viendo a la par con lo que se hace en Estados Unidos y Asia principalmente, que son los que van adelante en este tipo de soluciones. Entonces yo creo que eso nos lleva a ganar la experiencia que ha tenido Simón en 100 países y con 120 años ya cumplidos para poder aprovechar lo que tenemos y lo que dice el roadmap de Ethernet. Fíjense que allá en estos dos, espero que estén viendo y oyendo bien ahí en el momento, me confirman, ¿sí? En 1.6 y 3.2 teras se están trabajando allá en forma punteada. Esa forma punteada es porque se suponía que solamente hasta este año comenzaban a trabajarse los estándares y en 1 o 2 años ya íbamos a tener resultados, pero resulta que ya esto sucedió, ya esto lo están trabajando los grandes Hyper Data Center, están trabajando en 3.2 teras, o sea, 3.200 gigas en servidores o en switches que lo respaldan. Eso nos lleva a vivir una experiencia tan grande en el caso de memoria, en el caso de todo lo que es el storage que necesita para guardar esos datos, también se multiplica. Y si se multiplica la velocidad de los servidores y el storage, pues nosotros tenemos que suplir esa interconectividad. Y esa interconectividad es lo que se da con los nuevos tipos de fibra, que en realidad la fibra no cambia mucho en su esencia, pero sí en su terminal, en la forma de operar, en la eficiencia con que está operando ahora la fibra. Estos tipos de data center que se están mudando, que las tendencias son las que nos van a llevar a los diferentes puntos en los que nos encontramos. El caso del aumento de la le dicen los hyperscale, esos data center que son hasta data center que tienen interconectados más de 1 millón de servidores, los tier 1 en tamaño de hyperscale. Y ese millón de servidores que están conectados en nuestras regiones no podemos llegar al tipo de data center hyper que arrancan en 200,000 servidores, pero por allá estamos trabajando en los diferentes proyectos para que completemos esa cifra tan grande. Esa implementación que se hace también, pues la trabajan en interconexión de data center, que se llama el DCI, Data Center Interconnection, que es poderlos trabajar en conjunto y tener soportes, como el caso que hace Google, soporte de 10 data center uno detrás del otro, operando principalmente en la noche donde no hay altas temperaturas para ser más eficientes. Ellos pueden darse el gusto de bajar completamente un data center y operarlo con otro que esté siendo de menor consumo. Pues ahí tenemos operaciones que pueden resultar con menor consumo de energía, aunque cada vez estamos duplicando ese consumo, por lo menos. Anualmente se está más que duplicando el consumo de energía, que nos lleva a generar más y a menor costo. O sea, yo soy de los que pienso que por más de que se esté consumiendo energía, en realidad eso produce oportunidades
de nuevos inventos, de nuevas eficiencias. Por ejemplo, los paneles solares ahora pueden ser 5 veces más eficientes que hace 3, 4 años. Entonces, eso nos lleva a poder aprovechar las tecnologías y llegar a tecnologías, por ejemplo, como en comunicaciones, que vamos 5G y Edge Computing, son computadores que van a ser miles en cada ciudad, donde van a ir conectados por 5G y que nos van a dar servicios como, por ejemplo, inteligencia hacia los automóviles autónomos, inteligencia hacia control de salud funcional completamente. Cualquier persona que se está moviendo a cualquier lado va a tener ese control de salud. Las entidades financieras, todo el mundo va a tener facilidad de entrar rápido en el sistema financiero, de tener aprobaciones, de tener estudios de inversiones, cosa que ya se está utilizando en inteligencia artificial. Y por lo tanto, eso nos lleva a costos. ¿Qué costos vamos a tener para que mi data center sea eficiente? Entonces, las redes definidas por software, el video definido por software, es algo que ha crecido de tal manera que ya ahora la parte cuando yo estoy representando imágenes que lo hacían en 4K, vamos a estar en 8K y los médicos pueden ver operaciones directas de alta cirugía directamente en su computador, cosa que antes lo tenían que hacer allá solamente en la sala de operaciones. Entonces, esta parte más la repatriación de aplicaciones que se habían ido a la nube, esa repatriación le dieron este nombre específico, ¿sí? Para que estuviéramos gozando de una posibilidad de decir, yo utilizo en la nube un trabajo que realmente no lo puedo hacer en mi edificio o en mis premises, le llaman, para que hagamos una nube híbrida y que les saque el costo realmente que debe ser, porque algunos pues fueron muy ilusionados hacia la nube, pero no calcularon sus costos y ahora están en esa repatriación. Entonces, en estos hay muchos estándares en los que he tenido la oportunidad de participar, como son los de la TIA de Estados Unidos, en el que se modificó el año pasado ya la norma, la 942C, han salido ya 3, 4 versiones con sus adendos, y hoy estamos en una del año pasado que ya tiene en cuenta la inteligencia artificial. Pero a nivel mundial, esto es de Estados Unidos, la TIA a nivel mundial, todos los países, 175 está muy inscritos en la ISO, salió una nueva norma que es la que nos va a guiar los data centers que están siendo los más modernos de hace 3 años para acá. Entonces la 22237 conjuga todas esas otras normas en una sola y en 7 secciones nos lleva lo que debemos hacer en construcción del edificio, en eléctrica, en aire acondicionado, en seguridad, en telecomunicaciones, en administración también del mismo data center. O sea, esas 7 secciones nos están llevando a hacer un data center común en todo el mundo, porque lo que se veía antes cada uno por su lado y no sabía qué norma seguir. Para eso, el BICSI sacó también una guía de las mejores prácticas de cómo hacer ese data center. Y ahí es donde ya las actualizaciones me llevan a que, por ejemplo, algo interesante, en los data centers los gabinetes que eran de 1 metro, 1,05, 80, las profundidades eran completamente variadas. Hoy la recomendación es tenga gabinetes para el data center de 1.2 metros de profundidad y todos en una forma pareja, en una forma que se puede programar mejor tanto el enfriamiento como la parte de operación en sí. Esto también ayuda, dice, y lo trabajaron hace 3 años, fue hace más de 3 años, en donde dijeron, estudie la posibilidad de poner gabinetes de más de 60 centímetros de ancho. ¿Por qué? Hoy en día todo se está enfriando por agua, y al enfriarse por agua, le dicen el liquid cooling, que es directamente aplicarle placas enfriadas por agua a los chips encima. Eso nos va a dar 90% de poder sacar la temperatura por medio de agua. Entonces no es raro que hoy encontremos servidores que cada servidor me consume 14 o 15 kilovatios.
De esa manera, si yo tengo 6 servidores en un gabinete, me van a dar ya 90 kilovatios tranquilamente o consumos hasta de 150 kilovatios en un gabinete, cosa que antes lo hacíamos en 10 o 20 gabinetes. Entonces, eso causó un movimiento muy grande, pues, para poder enfriar y para poder alimentar de energía también los equipos. Entonces, hay recomendaciones interesantes, por ejemplo, en alta densidad. Hay algo que Simon sacó también como para solucionar esto, que es cuando hay alta densidad, hay muy alta conexión de cantidades de conectores donde yo, para poderlos operar, tengo que meter los dedos por allá en espacios donde ya no puedo hacerlo y podría tumbar la conexión de un vecino de que esté poniendo su conector al lado. Por lo tanto, ya son elementos que nosotros le llamamos los blade patch, en los que se puede maniobrar desde fuera para que no haya ese peligro. Y eso lo dijo la norma, capacidad de insertar y quitar cables sin interrumpir las conexiones. Eso, pues, también llevó a revisar los data centers y a decir, bueno, ¿cómo hago para cumplir con un nivel de confiabilidad en comunicaciones? Esas comunicaciones nos llegaron a decir, bueno, si yo quiero una comunicación de nivel 1, o sea, tier 1, pues voy a llevar un acceso nomás hasta el último conexión. Pongo la entrada de proveedores de Internet que está en representación amarilla y voy hasta el último conector en el que yo tengo los servidores. Entonces, esta parte nos lleva a que ese nivel de confiabilidad es uno solo, ¿sí? Y ese uno solo, pues va a hacer algo que nos facilite para equipos donde yo pueda apagar mi data center el viernes y encenderlo nuevamente el lunes, pero que no necesitamos estar llenando o estar encendiendo toda la semana, mientras que hay otros que no se puede apagar un segundo. Entonces, en ellos ya se va configurando el tier 1, les decía una sola conexión. Tier 2 va a tener 2 proveedores, pero el tier 3 tiene 2 salones de entrada para que yo pueda tener, el mitigar ese peligro de un acceso de una fibra que pueda traer un rayo a mi cuarto de entrada, pues porque una fibra viene armada y puede caer un rayo a 500.000 metros y 500 o 1.000 metros, y resulta que yo puedo tener un peligro que en mi data center la única razón de que puedo haber es que lo duplique. Y así también para un tier 4, o sea, con fiabilidad completa, debería duplicar también el distribuidor principal, MDA. Los intermedios, cuando yo tengo data centers bien grandes, pues tengo que cada piso, cada edificio, tener una conexión intermedia, o los sitios donde están los switches y para llegar a los servidores de manera doble. Estos son los 4 niveles en comunicaciones que también se hacen en eléctrica y en aire acondicionado. Entonces, fíjense que no han cambiado pues su estructura básica, pero lo que se ha cambiado es la cantidad de procesamiento tan grande que se está haciendo en este momento. Entonces ya se llama procesamiento acelerado. Aquí a la izquierda hay una representación de cómo se hacía o pues cómo se hace todavía en los data centers, que yo tengo servidores, por ejemplo, de 25 gigas, cosa que ya es nueva, porque lo usual es tener de 1 giga o de 10 gigas. Pero esos van a unos switches de acceso y de ahí a agregación y al switch principal que me maneja todo mi data center. Ahora, eso es el front-end, o sea, el que está tomando toda el uso normalmente de los clientes que yo tengo en mi banco, en mis entidades de salud, en mis entidades de investigación, de educación. Lo tengo todavía, pero ahí detrás de él viene el back-end, o sea, el soporte detrás, que viene la inteligencia artificial, en el que ya el procesamiento es acelerado y que cada uno de estos servidores va a tener hasta 8 posibilidades de entrada. Y esas 8 posibilidades de entrada las tengo en switches completamente diferentes, que todos intercalados entre sí
van a dar una especie de malla, por eso lo llamaron mesh o spinal leaf, que significa un árbol, el tronco de un árbol y sus hojas, y aparte de eso, ese va a tener un super spine. Entonces ya no hablo de 10 gigas, 100 gigas, sino estoy hablando 400, 800 gigas, y arriba de las novedades que hay entre 1600 y 3200. Entonces, esto se volvió algo interesante porque van a ser miles de fibras las que me hagan esa interconexión. Y ahí estamos nosotros ya suministrando todos esos elementos para que pueda hacer esa interconexión completa. Espero que ahí sea entendible todo. Cualquier pregunta que tengan que pues, la puedan transmitir ahí, pues con gusto. Hay digamos, un esquema general. Yo lo puse de pronto un poquito complicado, un poquito simplificado también a la vez, pero es indicando que yo desde la parte exterior, aquí a la izquierda, entro con unas fibras que vienen de los proveedores de Internet o de las salidas que yo tengo para dar esos servicios que procesé en mi data center. Ellos vienen una fibra especial que es exterior. Debo cortarla antes de 15 metros de la pared de entrada del centro de cómputo y ahí la convierto en fibra interior, en bandejas de unión, que justamente eso es parte nueva porque cada bandeja de esas que antes era capaz de tener 200 puntos o 128 puntos, ahora está teniendo 1700 uniones para la cantidad de fibras que están entrando. De ahí, pues yo me voy al manejo ya de fibra interior, porque la exterior solamente da hasta 15 metros por seguridad, más medidas de seguridad, y la interior ya me puede cubrir todo el data center y voy a donde estoy manejando mi switch principal, que es el MDA, lo llamo. ENI es la entrada, MDA es la parte principal donde yo manejo los switches, de los que hacen tarificación, los que hacen control de todo mi data center, y luego de ahí paso, si yo tengo uniones de pisos diferentes o edificios diferentes, hay una administración de esa red que yo la tengo en puntos, se los llamo intermedios. Y de ahí sí salgo a los switches que me van a controlar la cantidad de servidores que tengo. Usualmente un switch de estos tiene 48 puertos, 32 puertos, 72 puertos de control. Pero en los servidores, pues tengo miles de servidores. Por lo tanto, así voy a necesitar tantos proporcionalmente de los switches que me van a dar ese manejo. Eso es en general, digamos, el esquema de un data center que viene duplicado en todo cuando lo llaman el Tier 4, o sea, nivel de confiabilidad 4, donde el data center debe ser muy confiable, debe contar con fibras de estas que antes se hacían manualmente. En el campo llegaba y pulía mi fibra a mano en una lija, la miraba con microscopio y la tenía bien. Hoy en día se hacen robotizadas, se hacen de fábrica porque ya el performance debe ser con caídas muy, muy leves de señal y con potencial de trabajo hasta los 800 o 1600 gigas que tengo actualmente. Eso se está haciendo en las fábricas. Montó una fábrica especial para maquilar esto y de tal manera que ha sido una ventaja grande porque se tiene en un tiempo tan corto como 15 días o algo así, mientras que otros, pues, usualmente se está trabajando a 2, 3 meses. Eso ha sido una ventaja grandísima y a la vez también se llegó a conclusión de que lo que yo tenía en cobre antes, que me daba solamente 10 gigas, lo puedo hacer en el mismo cobre con limitante de distancia, porque son limitantes hasta 3, 5 o 10 metros dependiendo de la velocidad, ¿sí? Y eso se sacó en un cable que no es nuevo porque ya se estaba utilizando hasta 10 gigas, pero hoy en un cable de estos de conexión directa, que son conectores ya no RJ45, se está trabajando 800 gigas en ese tipo de conectores. Entonces, esa parte de esos cables me economizan tremendamente lo que yo podía llevar antes en fibra, que me costaba
$500 una conexión muy simple. En un cable esto me puede costar 80 o $60. Eh, Hay cables, desde luego, de muy alta capacidad, de 800 gigas, que me pueden llegar a costar $2,000 o $3,000, pero que yo estoy reemplazando de fibras completas que pueden costar 10 veces más. Entonces siempre se está buscando lo que es la parte de funcionalidad, sustentabilidad y aparte de eso eficiencia, ¿sí? Entonces esa, digamos, una parte donde yo puedo interconectar cantidad de equipos, que cuando subo tremendamente el control en equipos grandes, que es uno de estos, este es uno montado en donde yo tengo cientos de switches que los manejo en un equipo, o no equipo, sino en un sitio especial donde yo hago la administración. Puedo ir llevando cables especiales que ahora se conforman, lo llamamos bundle, o sea, manojos de cables que me llevan miles de cables de 8 o 12 fibras. Entonces, con esto yo estoy logrando intercambiar y administrar sitios que antes era imposible poder tener miles de sitios en un data center diferentes. Hoy tengo que hacerlo por la cantidad de servidores que estoy utilizando. Entonces, son partes nuevas. Eh, ¿Hay alguna inquietud? ¿No? Bueno, eh, listo. Aquí en esta parte lo que tenemos es cómo se llega a un alto nivel de densidad. Fíjense que en esto yo puedo tener fácilmente eh, 5,000 puntos en estos dos gabinetes dobles. Puedo llegar a tener 5,000 puntos. Y esos 5,000 puntos, pues los tengo que operar de tal manera que sea fácil. Y así lo consigo con esos elementos que están saliendo ahora. Porque en inteligencia artificial cambió totalmente lo que es el consumo. El consumo que yo tenía de 10 kVA para cada gabinete, pues está en 100 kVA o más arriba. Pero los anchos de banda de 10 se convirtieron en 100, 200, 400 y 800 gigas. Otra cosa que varió tremendamente es la latencia, que es la demora entre preguntar y tener la respuesta. Esa latencia, que era de 200, 300 milisegundos, se volvió la mitad en ciertos puntos, y otros puntos hablan en nanosegundos. También varió bastante el enfriamiento. Mire, este de arriba es un procesador enfriado por agua, y estos son 4 procesadores enfriados por agua, pero que me hace 200 veces más que el de arriba. Este de arriba se enfría por agua y lo montamos hace casi 30 años aquí en uno de los data centers grandes. Este de abajo son los nuevos, en los que yo puedo llevarme por agua el 90% de la temperatura y dejar ahí solamente para enfriar por aire el 10%. O sea que yo tengo 100 kilovatios, dejo 10 para enfriar por aire, que ya es algo normal. Esos son los nuevos procesadores, y una nueva forma de funcionar es que yo los puedo meter dentro de containers que son gabinetes acostados, en los que puedo hacer 40 servidores que me consumen 100 kilovatios y los lleno de líquidos disipadores, que puede ser un tipo Novik, un tipo mezclado de químicos o aceites que no son conductivos, y los pongo a enfriar sumergidos. Este es un data center muy, muy grande, que tiene 7 megavatios por cada salón. Son 10 salones de un data center, en los que ya tengo que alimentar por arriba. No voy a llevar cables solamente, sino blindo barras por el tamaño que voy a utilizar en los conductores. Y esa parte me lo está llevando tranquilamente 1 megavatio, 2 megavatios a una hilera de gabinetes. Entonces, los miles de cables que estoy operando, pues los voy a tener ya establecidos según dice cada uno de los fabricantes. Por ejemplo, aquí NVIDIA, que es uno de los fabricantes de servidores grandes de inteligencia artificial, dice: yo tengo que tener 4 redes, una de cómputo, que es donde interconecto los switches,
la otra de almacenamiento, todo lo que es la parte de memoria, y la otra de la parte de gestión de banda, y además de eso, la administración. Entonces, fíjese que estos elementos de operación que yo tengo, pues voy necesariamente a manejarlos con nodos interconectados. Fíjense cómo está aquí, en donde yo voy a operar cada nodo de ellos conectado a switches diferentes. Entonces voy a tener aquí 20 switches con 10 nodos y esos 20 switches se interconectan entre sí. Entonces se volvió esto una interconexión de miles de fibras para poder hacer la operación que yo cuento ahora con elementos especiales. Entonces ya lo que sale para interconexión lo llamamos nosotros, por ejemplo, soluciones ya preparadas para inteligencia artificial. Entonces le llamamos las libraries, o sea que son una versatilidad completa donde yo puedo fusionar en el mismo conector, puedo hacer la fusión dentro. Antes tenía que utilizar una bandeja de fusión. Ahora también pues cada uno de los elementos los llamamos plug and play porque ya vienen armados y probados de fábrica, con certificación directa de fábrica, para que yo apenas conecte ya tengo la seguridad de que van a funcionar. Entonces todos estos son elementos como los troncales, los conversores de troncal a elementos dobles, los jumper que les comentaba antes, duplicados para poder operar con alta densidad, y así voy a tener, ya sea en cobre o en fibra, voy a tener una capacidad de manejo muy bien dada y pues la administración es lo que debe facilitarse ahí, lo mismo que la economía en esa conexión. Fíjense que todo esto, pues me habla ya de opciones que voy a tener para interconectar los equipos. Y allá estaban las que mostraban las tres opciones. Una, cables de cobre twin axiales, diferentes al cable estructurado. Otros, los cables que tienen fibra óptica para reemplazar las distancias cortas, lo reemplazo hasta distancias de 100 metros en un data center. Y el otro, cable estructurado de fibra normal para interconectar los transceptores. Esas son las novedades que se están dando y que los estamos trabajando ya a 400 gigas u 800 gigas en diferentes tecnologías. Todo eso parecería de futuro, pero ya es lo que se está utilizando en los data centers, que como el que veíamos antes, pues nos va a llevar miles de conexiones con ese tipo nuevo de cableados. Entonces, para mí, que esto pues es novedoso y ya nos muestra esos equipos que son los que estoy conectando, que son equipos que son de cientos de miles de dólares cada uno de esos equipos y que necesito llevarlos a una conexión final que sea confiable, que sea sustentable y que, como Simon está haciendo, calificada verde para poder hacer esas funciones. Entonces, hasta ahí yo tenía lo que es la parte de novedades, lo que es el total de diferenciadores, de todo lo que tenemos solución punta a punta, le llaman end-to-end de inteligencia artificial, y donde podemos nosotros hacer de manera rápida estas soluciones para que todos ustedes cuenten con la parte de solución total de Simon, que por medio aquí de nuestros distribuidores, que justamente de verdad que hay que agradecer este tipo de eventos que nosotros podemos, digamos, participar a ustedes y compartir de esta manera. Yo creo que va a ser muy útil para ustedes y dejar de inquietudes acerca de lo que estamos viendo. Bueno, hasta ahí sería. No sé si hay alguna pregunta al respecto de todo lo que vimos de manera rápida. Ok, agradecemos a Nelson por esa impecable presentación, como lo habíamos prometido, derroche de conocimiento. Agradecemos a Nelson por toda esa información, toda esa data que nos acaba de presentar precisamente pues, en esta primera sesión. Ahorita a continuación le damos paso al ingeniero Fabián Gil para que hagamos entonces
su aporte desde la ponencia con DAWA para el complemento de lo que serán los centros de datos sostenibles, seguros y eficientes. Buenos días a todos, un placer estar con ustedes el día de hoy, acompañarlos en esta sesión especial que hicimos con Simón y DAWA. A continuación vamos a ver cómo complementamos, cómo puede DAWA ayudar en esta parte de centros de datos seguros y confiables. Primero que todo, cuando estamos pensando en centros de datos, muchas veces nos vamos pensando en los firewall, en los servidores, pero nunca, siempre dejamos como al final la parte de la infraestructura física, digamos, la parte de seguridad, la parte de las puertas, los sensores, ambientes. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener siempre pensando y tenerlo presente. ¿Por qué? Por ejemplo, un incendio, podemos tener los mejores servidores, los equipos de red más veloces, pero un simple incendio puede dañarnos toda la parte de confiabilidad que tenemos en el data center. Igualmente dos. Sí. Como les mencionaba, los riesgos pueden ser posibles incendios, accesos no autorizados o personas que no están en la capacidad de intervenir en los data centers pueden generar grandes pérdidas. Esas pérdidas pueden ser físicas, perder todos los servidores, todo el rack, o pérdidas de información, que en estos momentos son pues digamos que es algo muy clave y se valora mucho. Cuando hablamos del data center, siempre tenemos cuatro variables y en general, no pensando en seguridad electrónica, sino en el diseño y en la entrega del data center, siempre estoy pensando en disponibilidad, integridad, confidencialidad y cumplimiento. Estas son las variables que debería cumplir cualquier data center, bien sean los hyperscales que mencionó ahorita Nelson, que son los servidores gigantes, los data centers gigantes que hay sobre todo en Norteamérica, pero también porque no aplicamos estas variables a nuestros pequeños centros de datos o a nuestros pequeños cuartos técnicos, bien sean de 10 racks o pequeños, pero siempre tenemos que pensar que sean, que estén disponibles, que estén íntegros, que sean confidenciales y que cumplan pues como con las normas. Entonces, hablando del tema de normatividad, voy a repasar rápidamente algunas de esas normas que inclusive mencionó Nelson anteriormente. Para mí, digamos que el rumbo a seguir es la TIA 942, específicamente hablando de seguridad electrónica, el anexo digamos que nos rige, nos da las pautas para temas de seguridad electrónica. Aquí hay que hacer una aclaración y es que el anexo E como tal no es obligatorio para la parte de certificación. Sin embargo, las auditorías, ya sabemos, lo toman en cuenta para presentar no conformidades, ¿cierto? Bueno, básicamente en temas de videovigilancia nos están exigiendo que haya cámaras, sistemas de CCTV en los hall, en las entradas y salidas, en los controles de seguridad y carga y descarga y en el perímetro del edificio. En estas áreas ya se puede complementar digamos, con una tecnología que tienen los sistemas de CCTV y ya serían sistemas de seguridad perimetral en la cámara y otros controles como integración con el control de acceso o con las aplicaciones que más adelante vamos a ver, que te integran todos los sistemas como alarmas, CCTV, control de acceso, etcétera. Hablando de entonces, siguiendo con la TIA 942, no solamente nos habla de la videovigilancia, el CCTV, también menciona el control de acceso. Entonces, exige, y eso sí es bien importante, control de acceso en la sala de servidores. Este control de acceso tiene que ser con biometría, tiene que tener anti-passback y tiene que tener sensores de intrusión.
Aparte, también exige otras zonas con control de acceso, como las zonas de energía, las zonas de cooling, de enfriamiento, la entrada a los sistemas de servidores y también la parte de perímetro. Digamos, en esta parte de perímetro podemos tener un sistema tan sencillo o que no lo estamos pensando como tal, como un torniquete, ¿cierto? A la entrada del edificio, para la entrada al lobby o la parte, digamos que al principio de toda esta serie de controles, podemos tener un sistema de torniquetes. Y como vamos a ver más adelante, DAWA tenemos esta solución. Bueno, siguiendo con el tema de la normatividad, la norma de ISO que digamos que nos reglamenta o nos guía más sobre toda la parte de data centers es la 22237. Esta parte en el capítulo 6 es la que menciona la parte de seguridad física. Nos menciona en general, pues toda la norma, digamos que nos menciona temas de infraestructura de energía, telecomunicaciones, la seguridad física, control ambiental, la parte de de enfriamiento, pero el capítulo 6 nos habla de la seguridad física. En seguridad física nos habla en general de que tenemos que tener un sistema robusto, ¿cierto? Una segmentación de áreas. Esta parte es importante porque el control de acceso al cuarto de servidores es diferente al control de acceso, pues, por los permisos, los grupos que entran a la parte de UPS, de energía, de enfriamiento, etcétera. Y aquí hay un tema bien importante y es que la auditoría y el registro de eventos lo piden en línea. Listo. Continuando, digamos que otra norma, aunque esta es más de recomendación de buenas prácticas, tenemos la VIXI, ¿cierto? En VIXI siempre sí nos detallan varias áreas específicas como entrada principal, áreas administrativas, las salas de telecomunicaciones, UPS y la de los equipos críticos, ¿cierto? En temas de control de acceso nos dicen o nos sugieren tarjetas, que el control de acceso sea de tarjeta, contraseña o biometría. Y preferiblemente que tenga multifactor, ¿cierto? VIXI también menciona el tema de videovigilancia, igualmente nos recomienda las cámaras perimetrales, tener registro en video, entrada y salida de personas y de vehículos, y tener videovigilancia, o sea, en las partes de áreas sensibles. Un tema importante de VIXI es que exige o señala la importancia de la grabación continua, siempre 24/7, y como le mencioné, guardar los registros. VIXI también nos sugiere temas de alarmas de intrusión, monitoreo ambiental, y hacen mucho énfasis en la parte de la integración de los sistemas. Aquí, digamos que tocan unos sistemas que se llaman DSIM o PSIM. El PSIM es llama general de un edificio como tal, que es la seguridad física del edificio, y el sistema de SIM serían los software que son la infraestructura del data center. Bueno, continuando con otra norma, o digamos que con otra entidad que certifica data centers o que digamos que dan recomendaciones con data centers, tenemos la IDCA, que también igualmente, pues, digamos que pueden ser algo como repetitivas, pero también mencionan temas de control de acceso, videovigilancia, intrusión. La ICTA es un poco más global, ¿cierto? Más holística, no se detiene tanto en cada uno de los fases que yo les mencioné anteriormente, pero digamos sí los menciona, los toca muy superficialmente y hace mucho énfasis en la integración global de cada uno de estos sistemas. Continuando, no es una norma general de data centers, pero es una norma que me gusta mencionar porque primero digamos que está en la tendencia, es muy actual, porque no solamente tiene que ver con data centers, sino con la seguridad de la información, y es la ISO 27001. En los data centers, haber tanta información, digamos que clave o privilegiada, hay que tener unas normas o unos cuidados especiales con esta información que la ISO 27001 vuelven a hacer énfasis en esto. Básicamente, donde tengamos información importante, hay que tener control de acceso.
hay que tener control de perímetros, ¿cierto? Y tenemos que tener cuidado de los lugares donde vamos a cuidar la información. Básicamente, si tengo un servidor crítico con información muy crítica, yo soy responsable de esta y tengo que cuidar esta información. Bueno, continuando con otras normas así ya más genéricas, no son tan específicas de data centers, pero tenemos, digamos, la NFPA. La NFPA sabemos que es la que rige las normas de incendios americanas. Normalmente para edificios siempre nos basamos en la NFPA 72, pero NFPA tiene la NFPA 75 y NFPA 76, que son específicas para equipos de data centers y protección de equipos de telecomunicaciones. Básicamente, retomamos controlar accesos críticos en estas áreas, tenemos que tener detección de incendios y tenemos que tener detección y supresión de incendios. Bueno, digamos que a continuación hay un pequeño resumen, inclusive aquí menciono el uptime, pero el uptime como tal no es como es una norma estándar, más bien es un privado que es el que nos registra y certifica data center y es el más conocido a todo el mundo, entonces hay que mencionarlo. Como les mencioné, BICSI son buenas prácticas, las otras pueden ser normativas, yo puedo certificar los data centers. Esto, como les mencioné en un principio, son para pensando en data centers hyperscales, muy grandes, gigantes, pero ¿por qué no pensar en estas normas o hacer el seguimiento de estas normas en nuestros cuartos técnicos, ya sean de 10, 2 racks? Porque también hay que tener en cuenta que cuando yo voy a hacer ampliación o crecimiento, yo tengo que empezar a seguir la tendencia y esas tendencias me las están dando las normas. Tenemos muchos casos, inclusive de canales que nos preguntan, no, yo estoy haciendo la actualización de un centro de datos y ya le van a poner control de acceso, porque antes era con llave. Este tipo de actualizaciones se hacen siguiendo las recomendaciones de las normas. Bueno, nuevamente, este es otro cuadro resumen. Aquí es importante mencionar que, digamos que en este cuadro estoy viendo las diferentes áreas y diferencias entre, digamos, qué me pide control de acceso, qué me pide videovigilancia, según la norma, ¿cierto? Hay unas que son un poco más laxas, hay otras que pueden llegar a ser mucho más específicas. Por ejemplo, BICSI menciona UPS, enfriamiento, baterías. Por el uptime no es tan crítico, simplemente lo deja muy genérico. Por ejemplo, TIA también menciona unas salas diferentes, ¿cierto? Que es el hall de espera y la parte de monitoreo, las partes administrativas. Bueno, antes digamos que demostrar específicamente cómo podemos con DAGWA, digamos que acceder a cómo hacer este cumplimiento de normas, pues voy a mencionar rápidamente algunos productos. Las cámaras Weissman de DAGWA que tienen inteligencia artificial. No solamente es un sistema de videovigilancia, como me exige la norma, pero hay que tener varias cosas. Es diferente. Si yo pongo una cámara sencilla de 2, 4 megapíxeles a cubrir un área, a que si yo cojo o pongo una cámara que es varifocal, que yo puedo enfocar específicamente dónde van a estar los rostros de las personas, y es más diferente y me va a dar un plus más grande si esa cámara es capaz de darme de conocimiento facial y compararla con una base de datos, o si esa cámara es capaz de decirme qué tipo de persona es, con qué estado estaba, qué tipo de ropa tenía, qué colores tenía. Las cámaras, por ejemplo, de serie 7 de la serie Weissman de DAGWA tienen todas estas características que me pueden ayudar a complementar bastante el sistema. Anteriormente les mencionaba la plataforma que integra todo esto, el DSS Pro, es la plataforma centralizada de DAGWA y yo puedo centralizar control de acceso, intrusión, cámaras y todos estos sistemas desde el DSS e inclusive
Si yo tengo un DSIM o un PSIM de una plataforma aparte que me va a controlar sistemas de energía, de enfriamiento aparte, yo los puedo integrar a través de APIs, SDKs y todos los programas se pueden comunicar. Otra ventaja en la parte de videovigilancia son las cámaras térmicas. Yo con cámara térmica yo puedo identificar si hay un rack caliente donde puede empezar a ver temas de mantenimiento de baterías. Bueno, continuando. Esta es la cámara serie 7 que les mencioné. Esta cámara, como les dije, no solamente hace la parte de reconocimiento facial, pues eso es una de las características que tiene, que me compara con bases de datos, bien sean que estén en la cámara o en el... Aparte, también es capaz de identificarme estados de ánimo, hacerme una analítica de metadatas. Es una cámara muy completa, inclusive también tiene una función de reconocimiento de elementos de protección personal. Bueno, pasando a la parte de control de acceso, esta es la historia, esto es lo típico que tienen muchos cuartos técnicos sencillos, simplemente es una planilla, un formato que se cuelga detrás de la puerta y se le solicita a la gente, por favor, llenar. Hay infinidad de razones de por qué esto no es recomendable, ¿cierto? Pues yo puedo falsificar la información que yo estoy poniendo ahí, si alguien no me está corroborando la cédula con la información que puse, yo puedo poner cualquier nombre, no tiene trazabilidad en tiempo real, esto es bien importante porque no está cumpliendo una de las normas que exige que estén sistemas, como tal no cumple auditorías, no es compatible con sistemas de control de acceso, pues una hoja no la puedo vincular con algo electrónico. Si se llega a dañar, se puede mojar o puede haber un incendio, pierdo toda trazabilidad de gente. Si necesito hacer un reporte automático, tampoco tengo que coger la hoja y pasar todos los datos. Entonces, no tengo clasificación de áreas críticas. Básicamente hay muchas razones por decir por qué no es recomendable esta hojita típica. Esta hojita la podemos cambiar por los sistemas de control de acceso de Dahua. Recomendado los sistemas de la serie FAT. Estos sistemas tienen las características que se recomiendan en la parte de control de data center de control de acceso, como el sistema anti-passback, tienen también accesos por múltiples identidades, pueden funcionar por biometría, reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, pues distintas combinaciones, multifactor también. Un tema bien importante es que todo el registro me puede quedar en la aplicación. La aplicación es bastante sencilla y yo puedo exportar todos estos datos en Excel o en la información que yo requiera. Bueno, aquí vamos a compartirles, pues les voy a enseñar básicamente dos de las cosas que estuvimos hablando. Esta es la aplicación del DSS, ¿cierto? Esta es la parte tan sencillo como entrar. Esta es la ventana de bienvenida. Entro a la parte de administración de control de accesos y aquí tengo yo todos los accesos y todos los registros. Eso es un demo que tenemos en la parte en la empresa. Y por ejemplo, aquí estamos validando varios accesos. Aquí tengo la información por dónde fue el acceso, la hora, la zona que está configurada, el equipo que me da el acceso, la persona. E inclusive esto, porque lo hicimos con un sistema con reconocimiento facial, yo puedo tener la foto del evento. Esa es la forma en que funcionaría, digamos que el registro y el almacenamiento de datos desde parte de control de acceso. Y les quiero compartir también lo que les mencioné también de la parte de las cámaras, que no solamente es tener una cámara que hace, digamos, la grabación o la vinculación de todo. Esta cámara me está guardando la información, me está diciendo género, edad aproximada, la expresión que tiene, si tiene gafas, mascarillas, color de ropa, me da muchísima más información. También podría con esta cámara configurarla para que me haga reconocimiento facial de las personas.
Como les mencionaba, la parte de control de acceso se les recomienda que tengan esta serie FAT, que es un poco más avanzada, no es el control de acceso tradicional que simplemente me abre y cierra puertas. También les mencioné en la parte anterior que están los torniquetes. Es importante porque digamos que no es muy conocido. Dahua maneja torniquetes de 3 tipos, ya sean de trípode, ala batible o alas de ángel. En la parte de control ambiental y detección de incendios, Dahua también, todo eso se integra en la aplicación y hay tanto sistemas de detección como de monitoreo ambiental. Y un tema tan sencillo como un sensor de apertura de puerta de un rack. Esa información es muy valiosa para mi data center. Y digamos que esta solución se puede brindar con Dahua. Bueno, básicamente, digamos, resumiendo y concluyendo ya, vamos a tener una supervisión centralizada con la plataforma DSS, vamos a tener analíticas y eventos, lo que nos va a permitir una reacción más rápida, vamos a estar dando cumplimiento a las diferentes normatividades e inclusive por tener el tema de conectividad, esto me permite una gestión hasta remota, no necesito estar, digamos que en el mismo puerto o los sistemas pues pueden estar en red. Ok, hey, ingeniero Fabián, gracias por tu majestuosa presentación. Como los habíamos prometido, realmente imperdible esta charla, este webinar donde tenemos en conocimiento las soluciones, las tecnologías, los productos de vanguardia que tenemos con nuestros fabricantes Simon y Dahua. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn como Laumayer SaaS, Facebook Laumayer SaaS, Instagram @LaumayerSaaS, YouTube @LaumayerSaaS y en Spotify como Laumayer. Invitamos a todos nuestros asistentes a que nos sigan en nuestras redes sociales donde encontrarán contenido de valor, donde encontrarán toda la información del material audiovisual que se realiza desde el equipo de mercadeo de Laumayer. Y a continuación estamos viendo también los contactos en la parte inferior de la pantalla para que puedan comunicarse con su ejecutivo de confianza, escalar todos estos requerimientos, solicitudes. Podemos asesorarlos desde la implementación, diseño, especificación de todos los proyectos que tengan en curso para recibir también la asesoría por parte de su ejecutivo comercial. Bueno, Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo viste esta jornada, este encuentro virtual donde compartimos cómo Simon Dahua pueden converger bajo una única solución para precisamente ofrecer toda esta disponibilidad, toda esta eficiencia, toda la confiabilidad que amerita un desarrollo, un data center sostenible? Cuéntanos tu apreciación. En realidad, la parte específica está muy interesante porque se complementa todo. O sea, hoy en día la seguridad yo creo que está haciendo gran mella en todo lo que es data center por lo que pueda ocurrir y por lo valioso ahora de la cantidad de equipos que están trayendo. Entonces, esa parte de control, de históricos, de tener un sistema completo de reconocimiento facial, eso está siendo, de hecho, una de las aplicaciones grandes de inteligencia artificial está en la parte de reconocimiento facial. Y lo están dando como servicio ya en nube y están cada uno con sus cámaras instaladas en todos los sitios y lo van aprovechando de esa manera con inteligencia artificial. Yo creo que una de las aplicaciones mayores es el video. Eso sí está muy interesante y lo veo muy complementario entre sí. O sea, cualquier proyecto de estos grandes, el hacerlo en conjunto está más que justificado. Ahí hay un tema bien interesante y es que, como mencionabas, está
se está acelerando la conectividad y la velocidad y los servidores, la cantidad de servidores y el procesamiento que tiene. Y es muy triste que esta información se llegue a perder o le llegue a pasar algo por falta de un sistema de seguridad. Entonces, me parece bien interesante, digamos, que cómo se complementaron las dos cosas, desde la parte de la infraestructura, de la inversión, de la parte física de conectividad, pero no solo eso, sino cómo yo hago para proteger y para tener registro de esto. Vale, perfecto. Ingeniero Fabián, también acá tenemos una inquietud, más que una inquietud, un aporte por parte de Janet Jiménez. Dice lo siguiente: hoy conocí un concepto nuevo, solo escuchaba de SIM, pero el PSIN no. ¿Qué tal si ampliamos un poco más acerca de esta terminología para que quede mucho más claro a nuestros asistentes? Bueno, Janet. Un poquito fuera de base, pues no estaba preparado, pero ahí inclusive te comenté, es PSIN. En ese no hablamos del data center, sino del edificio como tal, y es toda la infraestructura física del edificio. Entonces, digamos que no solamente aplica para data center, sino puede ser un edificio de oficinas, un edificio corporativo, y su sistema PSIN es, digamos, el que trata de integrar todas las soluciones. Tema de energía, enfriamiento, acceso, seguridad. Eso es lo que llaman PSIN, que es Physical System, bueno, algo así, Infrastructure Management, algo así. Ahí como te copié en el chat, PSIN, de pronto puedes ampliar más información sobre eso. Hablando de SIM, realmente... Igual, entonces ya... Sí, yo creo que... Dale, Nelson, continúa con tu aporte. En los data centers de tamaño considerable, un DSIM es un prerequisito. O sea, Data Center Infrastructure Management, que es la parte de control directo de máquina a máquina, todos los elementos de soporte como chillers, como UPS, como PDUs, transferencias, generadores, toda esa parte controlada por un DSIM que pueda integrar de manera rápida y de manera muy regular, o sea, que lo haga permanentemente, es muy, muy útil para el tener el control y sobre todo para evitarse ese 80% que tarda la descripción y determinación del problema. Uno va a ver qué problema tiene y qué era la determinación, ya cuando resolverlo es el 20% del tiempo. Entonces ese 80% es muy ayudado por el DSIM para poder tener un control y aparte de eso también información, justificación, mantenimientos. Es bien, bien importante en cualquier data center ya de tamaño. Bueno, entonces acá para dar el cierre a este webinar, les recordamos a todos ustedes que cuentan con un equipo de profesionales interdisciplinarios al interior de la UMAYER, donde pueden ponerse a su disposición para asesorar, para generar valor en todo ese escalamiento de proyectos. Nuestro equipo está listo para ustedes, nuestro equipo está listo para facilitar todo lo que son implementaciones, diseños, homologaciones, todo lo que conlleva un proyecto. Y no siendo más, entonces damos por finalizado este webinar. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias, feliz día.